Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar una noche más transmitiendo en nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, hoy con un tema muy interesante y edificante. Su título es Suelta la capa. Busquemos en Marcos capítulo 10, del 49 al 50. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, del 49 al 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Marcos está narrando una de las historias más hermosas de las Escrituras. Está narrando el encuentro de Jesús en la necesidad del ciego Bartimeo. Dice la palabra que Jesús salía de Jericó. Y al salir de Jericó, una gran multitud, dice las Escrituras, que salían con él. Sin embargo, dice que había un ciego que estaba junto al camino mendigando. Y las Escrituras dicen que al escuchar que era Jesús el que pasaba y él preguntar, dice que comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre tenía la certeza de algo, y es que de David iba a salir algo poderoso, y era el Mesías. Él había escuchado de Jesús y también había conciliado que él era aquel que estaban esperando la salvación de Israel, y en él había la esperanza para que él pudiera obtener también lo que era la salvación. Dice la palabra del Señor que mucha gente se ponía en medio del ciego, pero el ciego continuaba gritando y continuaba alzando su voz: Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene. Y cuando Jesús se detiene, Jesús le manda a buscar. Y aquellos que fueron a buscar al ciego, dice la palabra, que le dijeron: ten confianza, Él te llama. Por lo tanto, dice las Escrituras que el ciego soltó la capa y dice que se levantó y vino a Jesús. Quizás tú conozcas la historia. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Dice que el ciego le dijo: recibir la vista. Jesús le dijo: recíbela. Pero algo interesante en esta noche quiero hablarte, y es que el ciego soltó la capa para levantarse e ir a Jesús. ¿Qué significaba aquella capa? Aquella capa era la cobertura que el ciego había tenido. Le guardaba del sol, le guardaba también de la lluvia, le protegía del frío, lo identificaba en ocasiones porque estaba como mendigo junto al camino, y aquella capa era conocida. Quizás tenía un color que a la distancia ya podían ver aquel que siempre estaba en aquel lugar buscando una moneda, buscando una limosna. Y dice la palabra que él soltó la capa y él se pudo levantar para ir a Jesús. Quiero decirte que hoy por hoy nosotros podemos clamar. Tú puedes estar clamando por un milagro, una necesidad, pero en ocasiones es la capa la que no nos deja levantarnos e ir a Jesús. Y hoy Dios nos está diciendo que para levantarnos e ir a Jesús, nosotros debemos ¿de qué? De soltar la capa. Hemos oído hablar de Jesús. Tú has oído hablar de Jesús. Tú conoces lo que alguien te ha dicho de Jesús. Cómo ha transformado una vida. Cómo ha hecho un milagro. Cómo Él es el Hijo de Dios. Y tú necesitas ese toque divino. Tú necesitas una relación con Él. Tú necesitas encontrarte con el Señor. Pero sin embargo, la capa hace que tú no te puedas levantar. Hoy Dios nos está diciendo: suelta la capa, tu seguridad, tu confianza, lo que te cubre, lo que te identifica en ocasiones, lo que no te deja levantarte para tener un encuentro con el Señor. Hoy Dios nos está diciendo que Él quiere tener ese encuentro con nosotros, pero nosotros tenemos que soltar la capa. Voy a hablarte de algo que puede ser comparado con la capa, de algunas cosas en nuestras vidas que también hace la comparación de la capa del ciego, que le impedía levantarse para recibir su milagro, para recibir la sanidad. Muchas veces la capa se puede identificar en nuestra vida con la incredulidad. Podemos oír de Jesús, sabemos que Dios tiene poder, pero sin embargo la incredulidad, la duda de lo que Él puede hacer, de lo que Él puede hacer por mi vida, si me acepta, si no me acepta, que soy un pecador, que he cometido pecado, que en realidad quizás podamos pensar: bueno, con otro lo hace, pero conmigo no. Y sin embargo, eso hace un obstáculo. La incredulidad es algo que detiene el milagro. La incredulidad detiene al hombre que tiene que levantarse por la fe, no para ver a Dios, sino para creer en Dios y después ver el milagro en su vida. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús, a la entrada de Nazaret, aún en el pueblo donde Él vivió, dice que la incredulidad de aquellos
impedía que él hiciera milagro. Amén. Dice la palabra, Mateo capítulo 13, 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Es decir, que la incredulidad puso tropiezo en ocasiones para que Jesús hiciera milagro. Amén. Ellos lo podían identificar como el hijo de José, el hijo también de María, el hijo del carpintero. Lo podían identificar como un hombre, como un maestro, como un hombre bueno, pero sin embargo no lo identificaban como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, como el único que podía cambiar la vida. Y Dios nos está diciendo, yo soy más que un maestro, yo soy más que un hombre bueno. Jesús nos está diciendo que en Él está la salvación y la vida eterna y que tenemos que acercarnos a Él con un corazón confiado. Tenemos que acercarnos a Él confiadamente para que nosotros pudiéramos nosotros recibir ese milagro. Amén. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dice la palabra que muchos caminaron en el desierto, pero pocos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Porque la incredulidad nos lleva a la queja. La incredulidad nos lleva a la murmuración. La incredulidad nos lleva a dudar, nos lleva a que nosotros perdamos la confianza en Dios. Por lo tanto, la ponemos en nosotros mismos. Aún las circunstancias que nos rodean son más grandes que lo que puede ser Dios en nuestra vida. Y Dios nos está diciendo, yo soy más grande que las circunstancias, que los problemas. Dios nos está diciendo, en mí está el poder. Y solo Dios está buscando un corazón que pueda esperar y creer en Él confiadamente. Amén. Un corazón que pueda decirle, Señor, en ti confío, en ti espero, Señor. Y eso es a causa de la fe. La incredulidad pone el tropiezo a la fe. Y Dios nos está diciendo, suelta la capa, echa fuera la incredulidad. Duda de tu duda. Cuando te venga la duda, duda de ella y confía en Dios, espera en Dios. Aunque las circunstancias sean muy difíciles, aún imposible para tu vida, pero no imposible para Dios. Y creyendo en su palabra, creyendo en su amor y su misericordia, nosotros podemos recibir el oportuno socorro. Pero eso es cuando soltamos la capa y nos levantamos corriendo al Señor. Amén. En segundo lugar, vamos a ver que también el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad en ocasiones nos identifican, nos detienen. El mismo Señor habla del afán y nos dice que cada día tiene su propio afán. ¿Qué significa la palabra afán? El afán es esa labor ardua, el cansancio que se deriva de alguna acción o un anhelo o una aspiración. Tenemos aspiraciones, tenemos anhelo, tenemos también acciones, deseamos algo, pero caemos en ese afán. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de afanarnos inclusive en el día, en la labor, pero no poner nuestra confianza en el afán, no irnos a caer en la agonía, irnos a caer también en el cansancio, porque Dios nos está llamando a que cada día tiene su propio afán, a que cada día nosotros tenemos que confiar en Él. En esas 24 horas confiar en Él y descansar en Él. Amén. Y dice la palabra, echando fuera todo afán y toda ansiedad. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir que nosotros nos levantamos, nos esforzamos, tenemos anhelos para luchar, para vivir, aún confiando en Dios. Y en ese mal que se levanta cada día, esas oposiciones que vienen a nuestra vida, nosotros las combatimos, nosotros laboramos, nosotros nos proyectamos en Dios, pero eso es diariamente. El futuro está en sus manos, la confianza está en Dios. Aún lo que yo pueda hacer, yo lo hago, pero todo lo que no pueda hacer, Dios me va a ayudar. Y nosotros debemos de poner nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros anhelos en las manos de Dios, porque Él conoce el mañana. Y en las manos de Dios Él hará conforme a su voluntad. Aún inclusive en el mañana decirle, Señor, te pido que se haga tu voluntad, como se hace en los cielos, sea hecha en la tierra. Y podemos descansar en Él, podemos avanzar, podemos tener paz cada día. Y Él nos lleva. Amén. El mismo Jesús habla del afán. Lo compara con esa parábola hermosa, la del sembrador, donde dice la palabra que la buena tierra germina, pero la buena semilla cae en esa tierra que tiene espino,
Y dice la palabra que cuando la semilla buena cae en la tierra que tiene espina, la planta sale. Pero dice las escrituras que las espinas ahogan la palabra. Amén. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es que la palabra llega a tu vida, pero el afán, los deseos, los anhelos de la vida, esa lucha, eso que viene y ahoga la palabra, que no tenemos tiempo para Dios, que no queremos tiempo para adorarle, para congregarnos, que es trabajo, aún entretenimiento o aún anhelos, buscando algo material que es bueno, pero sin embargo ahoga la promesa, ahoga la palabra. Amén. Dice Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. La semilla es buena, es el evangelio, es la buena de salvación. Es buena, va a llegar, va a ser fructífera en la buena tierra, pero el afán la ahoga. Tenemos que soltar el afán. Tenemos que soltar la ansiedad. Hay engaños de la riqueza. Mientras más tengo, mientras más gano, más gasto. Bendito sea el nombre del Señor. En una sociedad de consumo en la cual vivimos, o en una sociedad que no es de consumo, pero es de necesidades, nosotros nos afanamos por el día de mañana. Pero el día de mañana, dice la palabra, en las manos de Dios. Cada día su propio afán. Sí, trabajar, sí, laborar, ser ejemplo, pero sin embargo confiar en el Señor y decirle: Señor, yo te demando algo. No me des mucho para que yo no me olvide de ti, ni tampoco me des poco. No voy a hacer que teniendo poco, dice, que hurte y falte a tu nombre. Dame lo necesario. Y dice la palabra: estar contento con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no os dejaré ni os desampararé jamás. Por lo tanto, toda aflicción, todo afán, por lo tanto, todo lo que es la agonía por la riqueza, por laborar, por obtener, lo ponemos a un lado, lo quitamos, porque eso va a detenernos. Eso no va a hacer que nos levantemos para recibir inclusive el milagro. El afán es esa capa que en ocasión nos identifica. Vemos gente con tanto trabajo, gente que te dice: pastor, estoy trabajando, no tengo tiempo, y eso lo identifica. Es un hombre que no tiene tiempo, es un hombre que está envuelto en el afán, es un hombre que no tiene el tiempo para aquel que le da el tiempo y le da la vida para adorarle, para servirle, aún para honrarlo. Pero Dios nos está diciendo que Él quiere que vayamos a Él, echemos todo afán y toda ansiedad. Dice que la echemos fuera, soltemos esa capa y vengamos a Él. Amén. Tercer punto, que forma parte también de lo que es esa capa. Amén. Es la religiosidad. Amén. Esa terminología de religiosidad, donde muchas veces nos dicen: tú eres un religioso, y nos confronta. Y le podemos decir: no, yo no soy un religioso, yo soy un creyente. ¿Y cuál es la diferencia del religioso y el creyente? Amén. Y es que el religioso está lleno de parámetros, está lleno de conceptos filosóficos. E inclusive la misma palabra religión está formada por dos palabras: re y ligión. ¿Y eso qué significa? La religión es un sistema de creencias, costumbres, símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Amén. Es decir, que la religión está basada por el prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que esto significa ligar o amarrar. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra religión en concepto? Así que la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. La religión puede entenderse de este modo como la acción y el efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Eso es lo que hace la religión. Trata de ligar a Dios con los seres humanos. Amén. Y por eso fracasa. Porque no puede ser a través de una religión lo que puede volver al hombre hacia Dios. Hay muchas religiones, hay muchos caminos. Por lo tanto, no va a Dios. Amén. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. No es el efecto de la acción religiosa la que me acerca a Dios. No es que yo me meta en una religión, sino es que yo permita que Jesús entre en mi vida. Dice la palabra que Jesús llamó al ciego, pero el ciego estaba cubierto con su capa. El ciego había oído hablar de Él, había creído en Jesús. Y dice la palabra que se levantaba, pero antes soltó la capa. No puedes ir a Jesús a recibir el milagro envuelto en una religión.
en lo que papá te enseñó, en lo que mamá te enseñó, cultura, idiosincrasia, diferentes doctrinas, religiones. Hay que ir a lo que dice las Escrituras. Amén. ¿Y qué dice las Escrituras? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice las Escrituras: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús mandó a llamar al ciego y el ciego soltó la capa. Y dice que se levantó y vino a él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él. Yo cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que nosotros oigamos el mensaje de salvación. Jesús te ama. Él dio su vida por ti. El plan de Dios es que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El día que yo recibí a Cristo, confesé con mi boca: tú eres el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Israel. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Señor, perdona mis pecados. Señor, en esta hora te ruego que tú entres en mi vida. Espíritu Santo, llega, transfórmame. Quiero sentir tu presencia. Quiero experimentar el toque tuyo, tu promesa. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Algo ocurrió en mi vida. Algo ocurrió en mi vida en ese año de 1990. Es que su promesa se cumplió. Abrí mi corazón, confesé con mi boca y el Espíritu Santo me dio. Convence el corazón, convence el entendimiento. Yo convenceré de justicia, pecado y juicio, dijo el Señor. El Espíritu Santo os convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La religión pueden ser ríos que no corren. La religión son esas lagunas que están formadas alrededor de nuestras vidas, que se han mantenido de generación en generación, que aparentemente son caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final es camino de muerte. Buenas obras, idiosincrasia, religiones, pero sin embargo no lleva al Padre. ¿Quién lleva al Padre? Jesús. ¿Quién da la salvación? Jesús. El ciego se quita la capa que lo identificaba. ¿Cuántas veces, no porque soy católico, no sabemos lo que aún significa la palabra católico? Pero decimos, soy católico. No sabemos qué significa literalmente esa palabra, pero soy católico. No sabemos qué significa, no puedo ir a Cristo, pero me envuelvo en mi capa y de esa manera no puedo levantarme. De esa manera Dios no puede hacer el milagro. Dios hace el milagro con un hombre que le va a dar la gloria a él, con un hombre y una mujer que va a honrarle y va a ser agradecido y va a recibir la salvación. Juan capítulo 14 dice versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a morar a él, y haremos morada con él. Dios quiere habitar en nosotros. El Espíritu de Dios quiere habitar en el hombre para santificarlo, para apartarlo en todo el proceso de la santificación. Suelta la capa. No es una religión. Papá y mamá quizás tuvieron buenas intenciones, pero sin embargo no conocían la luz del Evangelio, la verdad de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo en Él hay salvación. Hoy es el día de soltar la capa. Muchas veces hay capas, complejos, en ocasiones el qué dirán, intereses. Nos da pena que nos vean adorando a Dios, asistiendo a la casa de Dios, pero todas estas cosas las ponemos a un lado, las echamos a un lado y nos levantamos y podemos venir a Jesús. Él nos va a preguntar: ¿qué quieres que haga por ti? Dios quiere bendecir nuestra vida, en primer lugar con la salvación, pero dentro de lo que es la salvación está la sanidad. Está también la prosperidad, está la vida eterna. Hoy Dios nos está llamando y nos está diciendo: suelta la capa. No es religión, es una relación. Y es una relación diaria. Es una relación diaria con Él. Amándole, sirviéndole, esperándole, y de esa manera vamos a recibir la bendición de Dios. Dios te bendiga, es mi deseo en esta hora. Suelta la capa para que puedas levantarte. A alguien le hablo hoy.
no te has podido levantar porque no te deja levantar la capa. Pero hoy suelta esa capa en esta hora y vuélvete al Señor, que Él tiene algo lindo para tu vida y Él lo ha prometido. Yo lo he experimentado y también lo testifico. En Jesús está la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga. Oro por ti en esta hora para que Dios te dé la fuerza y puedas soltar la capa. Tradiciones, aún religiones, puedas soltarla y venir a Él para que Él te dé la salvación. Cierra tus ojos, oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por esta escena. Saliste de Jericó, Señor Dios, rodeado de mucha gente, necesitado y de curioso, pero había un ciego, Señor, que tenía una necesidad y clamó, y aún en la oposición de los que le rodeaban, clamó y dice tu palabra que tú le escuchaste que lo que necesitaba era en primer lugar misericordia, y tú eres el Dios de la misericordia, del favor, y tu palabra dice que enviaste el mensaje. Tráiganlo. Y dice tu palabra que al recibir el mensaje, el ciego soltó la capa, lo que le guardó, lo que le dio cobertura por años, lo que le dio protección, ahora lo dejaba y se levantaba para venir a ti. Señor, tú le diste salvación y sanidad. Hoy alguien suelta la capa, complejo, aún en ocasiones arrogancia, soberbia, religiosidad, afanes, aún las dudas, la incredulidad, fuera en el nombre de Jesús. Y nos levantamos confiadamente para escuchar qué quieres que haga por ti. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a tu pueblo, bendice a aquellos que con corazón sincero, Señor, se acercan al oportuno socorro. Porque tú conoces nuestros corazones. En esta hora bendícenos, fortalécenos y ayúdanos no solamente, Señor Dios, a recibir el milagro. El ciego soltó la capa, recibió el milagro, pero dice tu palabra que te siguió ahora en el camino. El Señor dejó de estar junto al camino, allí dejó la capa, pero entonces te seguía, te amaba y te servía, y así le diste la vida eterna. Gracias te damos porque he soltado la capa. Gracias porque tú me has llenado de bendiciones, pero gracias también porque todos estos años, desde el año 1990, hemos, Señor, seguido, Señor, tus pasos en el camino. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Bendice a todo el que está mirando. En el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta noche, en nuestro deseo. Multiplica, dale like y comparte con un amigo este mensaje, esta palabra. Y hoy suelta la capa y ven a Jesús. Dios te bendiga.